Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros en este nuevo repaso de la lección de escuela sabática, el cual lleva por título Compartir la historia de Jesús. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Y bien, sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la lección número 11 que está titulada Cómo compartir la historia de Jesús. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar y nuestro versículo clave se encuentra en 1 de Juan 5:13, que a la letra dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 de Juan 5:13. Amén. Les invito a que así como están puedan inclinar su rostro para comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque una vez más nos permites compartir tu palabra. Señor, lo que se vea en esta mañana sea de agrado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les damos paso para que puedan buscar la cita bíblica que se encuentra en Efesios 2:1-2. Que dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vosotros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos del desobediente. Como hemos escuchado, esta cita bíblica que está en Efesios capítulo 2, versículo 1-2, es una descripción meticulosa de la condición del ser humano. En pocas palabras podemos resumir que era una condición triste porque estaban muertos en pecado. Ahí podemos ver que en la vida del ser humano tenemos un antes, pero también vamos a ver lo que dice ahí en el libro de Efesios, pero vamos a ver el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, ¿verdad? Ahora aquí podemos ver el después. Esta lección nos enfoca como primer punto que la base de nuestro cambio, de nuestro testimonio, ¿quién debe de ser? Cristo Jesús. Cristo, porque si nosotros no tenemos como base en nuestra vida, en nuestro corazón, a Cristo, vamos a seguir viviendo en pecado, porque recordemos los dos versículos, que hay un antes, pero también hay un después, ¿verdad? Porque Cristo marca la diferencia en nuestras vidas, nos hace ser personas diferentes en todos los sentidos, y eso lo describe también Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí muchos quizás pensarían o dijeran, pero si es que las obras no nos van a hacer salvos, efectivamente, porque dice otro versículo, por gracia sois salvos. Y esto no es don de vosotros, sino don de quién? De Dios. De Dios, porque es un regalo maravilloso, porque Él murió por todos nosotros en la cruz, por ustedes y por mí, por ustedes los que nos están viendo. Es un regalo, no tenemos que hacer nada. Pero en el contexto que estamos viendo, si la base de nuestra vida es Cristo, así como vimos, tiene que haber un antes y un después. ¿Cuál es ese después de haber conocido a Cristo? Cuando nosotros ya conocemos a Cristo, nuestra vida se vuelve una vida de amor. Entonces esas obras ya no las hacemos por una obligación, sino nacen de nosotros porque ya hay un cambio, ya hay una transformación en nuestra vida. Así es, ¿verdad? Nosotros al analizar todo este proceso también podemos ver cómo sucedió en la vida de los discípulos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué sucedió con los discípulos? Solamente les comento que cuando fueron a Samaria, ellos tuvieron un incidente. ¿Cuál fue ese incidente que tuvieron ellos? De que no querían, de que como los judíos y los samaritanos no se llevaban, pensaban que ellos no podían alcanzar y que no podían llevarle el evangelio a ellos porque ellos eran impíos. Así es, ¿verdad?
Y Lucas ahí nos dice cómo se comportaron los discípulos. En Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56, ya vimos el contexto, ¿verdad? Porque recordemos que en el tiempo de Jesús, judíos y samaritanos simple y sencillamente no se hablaban. Pero Jesús, que es un Dios de amor, Él vino a hacer esa obra maravillosa, porque no vino a buscar a justos, sino vino a buscar a pecadores. Que se habían perdido. Sí. Así Vamos es. a leer precisamente en Lucas qué fue lo que sucedió. Nos dice el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén, ¿verdad? Eso es algo tan maravilloso, porque tenemos que entender que Dios se preocupa por todos, no solamente por Erika, porque Él va por mí. Tenemos que entender en esta lección que Él está preocupado por todos aquellos que tienen la necesidad de conocerlo. ¿Tú tienes esa necesidad? Porque tienes que tener esa necesidad para que pueda suceder ese cambio. Y aquí vemos en la vida de los discípulos, en el antes, ellos todavía no habían entendido qué cosa. El amor de Dios. La misión de que no habían renacido nuevamente en el espíritu. Y es curioso porque como el mismo, ¿verdad?, apodo que se les ponía, que eran los hijos del trueno. Entonces la diferencia que hay cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando ya lo hacemos. Así es, ¿verdad? Ese apodo lo puso el mismo Jesús a Santiago y a Juan, que eran hermanos. ¿Y qué más podemos analizar de este día? De que pues nosotros tenemos un carácter antes, pero es por lo mismo del pecado. No conocemos a Dios o no sabemos y somos unas personas perdidas. Pero cuando conocemos realmente a Dios y su palabra y todo lo que nos dice, nacemos de nuevo. Somos una persona ahora en espíritu en Dios y somos un reflejo que hacemos hacia los demás. Porque en sí lo que nos motiva a nosotros fue el amor que Dios dio por mí primero, porque al morir en la cruz fue por amor que Él murió. Y ahora ese amor me va a motivar también a ser diferente hacia mi prójimo, porque eso lo dice claramente primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor se va a manifestar en las obras de nuestra vida. Aquí todavía los discípulos estaban en su proceso, estaban en su cambio. Pero hubo un cambio grande después a tal grado que de todos los discípulos, ¿cómo se le llamaba luego a Juan? El discípulo amado, el discípulo del amor, después del carácter que él tenía, ¿verdad? Cómo lo conocían y cómo fue ese cambio y cómo lo llegaron a llamar al final. Nos damos cuenta que ese proceso tiene poder. Hay una transformación, pero esa transformación, ¿dónde va a comenzar? De nosotros buscando primeramente a Dios, de Dios, porque si no buscamos a Dios, ¿cómo queremos una transformación si no lo vamos con Él? Efectivamente, tiene que ser una transformación personal. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr diariamente cuando abrimos la Sagrada Palabra, cuando escudriñamos sus versículos, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, ¿verdad? La hermana Elena G. de White en el libro Deseo de todas las gentes, en la página 13 nos dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Eso es lo que nos dice aquí esta palabra. ¿Te das cuenta? Los discípulos querían por la fuerza, pero ahora en su proceso vamos a ver qué va a pasar. Seguimos analizando la historia. Vamos a ver ahora el libro de Primera de Juan 4:7 y también está el versículo de Marcos 5:19-20. Ahí también hay otras, donde llegó Jesús y conoció a otras personas, y ahí vamos a ver qué pasó. 1 Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hasta aquí ya vamos aprendiendo dos cosas. La base de nuestro testimonio debe de ser: Cristo
y solo Cristo. Y para que haya ese cambio, debe de estar en nuestro corazón el amor de ¿quién? Y si está el amor de Dios, entonces nosotros vamos a tener ese cambio transformador de nuestro testimonio, de nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué nos dice Marcos 5, 19 al 20, Erika? 5, 19 al 20. Nos dice, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pero ¿cuál fue el contexto de esta historia, Reina? El endemoniado, pues que él hacía muchas cosas porque por el mismo que era un endemoniado y que muchos lo veían muy mal en cómo actuaba, lo que decía o cómo se comportaba, y que cómo esa persona pues realmente cómo iba a poder tener a Dios si estaba endemoniado. Podría decirse que pues el diablo estaba en él, pero sabemos de que ya después pudo renacer, de que cómo lo que él había hecho, todo cómo se había comportado y cómo las personas lo veían, ahora un giro donde era diferente. Dios lo había limpiado, él se había arrepentido y Dios por eso lo había transformado de su vida que era a una vida nueva. Y vemos cómo en el versículo 19 el endemoniado le dice a Jesús que lo quiere acompañar, pero Jesús le dice, no, ve a los tuyos y cuéntales lo que yo he hecho en tu vida. De igual forma nosotros, cuando Jesús llega a nuestra vida, es muy fácil, ¿verdad?, para nosotros testificar el lugar donde vivimos. Nosotros con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nosotros como estudiantes, testificar en nuestras escuelas. Entonces, esa fue la misión en ese contexto, ¿verdad?, que Jesús le dio al endemoniado, y vemos cómo toda esa región puede ser evangelizada por el testimonio de un hombre. Amén, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, queridos hermanos y queridas amigos que nos ven en este día. Nosotros tenemos que entender que el testimonio personal tiene mucho, pero muchísimo poder, porque Jesús no es que no hubiera podido hacer esa obra, pero este hombre, Dios lo utilizó para que el evangelio precisamente fuera esparcido en Decápolis, en la región de Samaria, ¿verdad? Porque esa gente era muy idólatra, pero vemos que cuando Cristo llega a nuestra vida, hace ese cambio transformador y lo saca de raíz. Y lo importante es ese pedido, porque él quería ir, pero saben, nosotros nos olvidamos que tenemos primero que nada, los que tenemos un hogar, que el primer lugar donde nosotros debemos de hacer la obra misionera es con nuestros hijos. Tenemos vecinos, con ellos y los que están a nuestro alrededor. No necesitamos ir tan lejos para hacer esa obra tan maravillosa, de contar las grandes maravillas que Dios hizo en nuestra vida, así como lo hizo con este endemoniado. No sé qué haya hecho en tu vida, pero yo sé que sí hizo algo maravilloso. No sé qué haya hecho en tu vida Dios, pero hizo algo, porque no podemos seguir siendo las mismas personas, hermanos. El motivo principal de esta lección que nosotros tenemos que entender, que debe de haber un antes sin Cristo y un después con Cristo, ¿verdad? Esto es lo importante, que nuestro testimonio debe de ser siempre personal para poder contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y vamos a seguir analizando allí en el libro de Isaías 45, 22. Ahí hay otro precioso mensaje que dice nuestro Dios. Isaías 45, 22 y la otra es Hebreos 10, 22. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén, ¿verdad? Nuestra mirada, queridos hermanos, siempre debe estar puesta ¿en dónde? En Cristo, en Él, porque poniendo la mirada en Él,
todo lo demás va a ser por añadidura. Entonces vamos a hacer esas obras, y las obras, como ya les dije, las obras no nos hacen salvos, no, porque somos salvos por gracia. Pero ahora, entendiendo el amor de Dios en mi vida, va a haber una acción. Voy a ser una persona alegre, contenta, y voy a compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado. No podemos seguir siendo las mismas personas. ¿Qué nos dice Hebreos 10, 22 al 23? Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengamos firme, sin ruptura, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, ¿verdad? En la transformación de los discípulos, ahora ellos contaban de otra forma, ¿verdad? El testimonio de Jesús, porque decían, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de eso hablamos. En pocas palabras, si tú no abres tu Biblia, si tú no estudias, si tú no oras, si tú no haces parte viva de la palabra de Dios en ti, no puede haber ese cambio, porque no va a haber eso, ¿verdad? No puede haber eso si no buscamos primero ¿a quién? A Dios. Por eso es esa testificación con seguridad de este endemoniado Gadareno me gustó, porque él no convirtió a una, fueron miles de personas que se convirtieron por su testimonio, y ahí vemos cuánto poder tiene Dios. Pero también, hermanos, si nosotros no hacemos la obra y si nosotros no estamos obrando como a Dios le agrada, también nuestro testimonio puede ser para qué, Para mal. Así que entendamos esta preciosa lección. En Cristo tiene que haber un cambio, porque de nada nos sirve estar estudiando, estar orando y seguir siendo la misma persona. Tenemos que cambiar, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, ¿verdad? Estos preciosos mensajes, porque esta lección a mí me ha encantado, no sé a ustedes, pero esta lección tiene mucho que nosotros podemos sacarle provecho, porque todo lo que está pasando con el coronavirus como que nos ha dejado, digamos, en el sillón de la comunidad. Ya no estamos compartiendo, ya no estamos evangelizando, ya no estamos dando estudio. Y todo esto es precisamente... De hecho, precisamente ahora que estamos en pues que no nos podemos acercar a las personas, vemos que las redes sociales, ¿verdad? Bueno, más nosotros como jóvenes, podemos testificar por medio de esas plataformas. Entonces, tengamos pues no nos quedemos, ¿verdad? Sino que también por medio de las redes sociales, nosotros como jóvenes testificamos muchísimo. Podemos subir cantos, podemos de predicaciones, versículos. Entonces, esa también es una forma de testificar y de mostrar a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es, y como estamos reflejando algo diferente que a los demás, porque sabemos de que ahorita muchas las redes sociales las usan, pero quizás no para bien, pero nosotros podemos hacer la diferencia y ellos van a ver eso y se van a interesar, y así vamos a poder testificar en la vida de los demás. Así es, no tenemos, se podría decir esta palabra, no tenemos justificación para decir no lo voy a hacer, no me puedo justificar, porque un teléfono todos lo tenemos, ¿verdad? A la mano, y realmente esto nos quita tiempo, y así que permitamos que nos quite el tiempo, pero para hacer cosas que edifiquen nuestro carácter y podamos seguir compartiendo, porque hermanos, hay muchas personas allá afuera que están padeciendo ansiedad, están padeciendo depresión, están padeciendo porque no tienen trabajo, están padeciendo problemas, y si nosotros no le hablamos de Cristo, ¿cómo ellos van a escuchar? Y no tenemos que ir tan lejos, tenemos nuestros vecinos, ¿verdad? Para ir concluyendo, vamos a ver qué nos dice entonces en 1 Corintios 15, 2 al 3, y la otra cita es Juan 10, 10 al 2. 1 Corintios 15, 2 al 3 y Juan 10, 10 al 11. 15, 2 al 3 dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibe, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto nos aconseja Pablo, no tenemos que retener, sino que debemos ¿de qué? De dar. Ese conocimiento que tú y yo tenemos de la palabra de Dios, tenemos que darlo a otros. La palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el mensaje es esparcir el Evangelio. Y nosotros tenemos una sagrada misión.
y una sagrada tarea. Si no lo estamos haciendo, la invitación en esta mañana es de que nos levantemos y testifiquemos con este poder de que Cristo realmente está en mi vida. Y si Cristo está en mi vida, no me va a dar vergüenza, ¿verdad? No me va a dar pena, no va a estar mi boca cerrada. Al contrario, cada oportunidad, si voy en la combi, testificar. Si estoy con mi vecino, testificar. Cada oportunidad nos la da Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos dice entonces Juan 10:10 al 11? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, ¿verdad? Eso es lo que quiere Cristo en nuestra vida. ¿Qué nos está pidiendo Él? Vamos a verlo en Lucas 9:23. ¿Qué nos pide el Señor? Que Él es nuestro buen pastor y Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué nos pide? ¿Se nos va a hacer acaso difícil lo que nos está pidiendo nuestro Padre Celestial? Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, ¿verdad? ¿Y quién no tiene problemas en estos días que estamos viviendo este confinamiento, este hacinamiento, ¿verdad? Todos, hasta los jóvenes, hasta los niños, porque dicen los psicólogos que se estresan, aunque tenemos más cosas a la mano. Esta generación es la generación tristemente que sufre ansiedad, depresión, trastornos bipolares. ¿Y cuántos niños se han quitado la vida por depresión? Jóvenes, adultos. Esto no solamente está afectando a los adultos, está afectando a todos, hermanos. Pero Él nos está pidiendo, si nosotros entendemos su palabra, que pongamos nuestras cargas en sus manos. Y cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Cristo, nuestra vida, ¿cómo va a ser, Erika? Va a ser diferente, va a ser plena, va a ser feliz. Vemos que Dios no nos pide nada difícil. Al contrario, nos dice, pongan sus cargas en mí, yo las llevaré, solamente síganme. Así es. No es difícil porque Él ya tomó la cruz por ti y por mí. Ahora de nosotros depende tomar la nuestra y seguir con Cristo Jesús. Pero ¿qué vamos a ganar cuando hacemos eso? Eso lo vemos en Juan 1:12. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son hijos de Dios. Amén, ¿verdad? Y para concluir, no se nos olvide los 5 puntos de esta lección. La base de nuestro testimonio, ¿quién es? Cristo Jesús. Así es. El poder transformador debe de ser, ¿cómo? Diferente. Personal. Mi cambio es personal. Yo no puedo cambiar. Yo que soy madre, yo no puedo cambiar a mi esposo, yo no puedo cambiar a mis hijos. Si yo estudio, la que se va a favorecer y a beneficiar y a cambiar, ¿quién es? Yo. Porque nuestra transformación es personal. Y si hay transformación, ¿ahora qué vamos a hacer? Damos un testimonio testimonio seguro. O sea, vamos a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo vamos a hacer con seguridad. Seguridad, con autoridad, porque ya esta nos la dio Dios. Y vamos a repetir este versículo juntas, ya para concluir nuestra lección que se encuentra en Gálatas 2:20. Ya no lo sabemos de memoria. Eso es lo que hizo Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Cómo dice? Porque en Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese es el deseo y el objetivo de esta lección. Que Cristo verdaderamente viva en nuestro corazón y en nuestra vida. Querido hermana, que podamos crecer a la estatura y plenitud de Cristo Jesús y estudiemos cada día su palabra. Les invito para que así como están, inclinen su rostro para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este repaso que hemos podido hacer, Señor, que sea de beneficio para cada una de las personas que nos ven y que no quede solo en la memoria, sino que también podamos ponerlo en práctica. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este video. Recuerda darle like y también compartir. Así es, esperando que le haya gustado el contenido de este video.
Recuerden que también nos pueden seguir en Facebook como Distrito de Iztacomitán. Tenemos mucho contenido que estamos seguros que es de gran bendición, así que les invitamos para que puedan seguir nuestra página en Facebook. ¡Hasta luego!